Bien, en primer lugar es un placer contestar a vuestras dudas sobre este nuevo coronavirus pandémico, del que quizás lo primero que haya que decir es que es un virus reciente, apenas 6 meses desde que se descubrió en China, y del que por tanto aún hay mucho que desconocemos. Hay más dudas que certezas, ¿no? Bien, algunas de las dudas que me planteáis pues son cuáles son las características principales de este virus. Bueno, decir que los virus se clasifican en especies, géneros y familias, al igual que ocurre con los animales y con las plantas, en eso no hay diferencia. Y esa clasificación se debe a las características que presentan, su morfología, su estructura proteica, el tipo de genoma, la secuencia de este. Y por lo tanto hay una serie de características que son típicas, no de una familia, y otras que hace que distinga a los virus que pertenecen a la misma familia. En este caso, el SARS coronavirus tipo 2 pues, pertenece a la familia Coronaviridae y por lo tanto todos sus miembros tienen unas características similares. Estos son virus esféricos, con envuelta y de un tamaño medio. Y una característica importante es que a microscopía electrónica se pueden observar unas estructuras que rodean a la envuelta que se asemejan a una corona, de ahí el nombre de la familia, Coronaviridae. Otra característica que hace que distingamos unas familias de otras, pues es su genoma. En este caso estamos ante un genoma que es una molécula de ARN monocatenario, eso quiere decir que es una sola hebra, y de polaridad positiva. Eso quiere decir que actúa como un ARN mensajero. Cuando se introduce en una célula, la célula lo reconoce como tal y se traduce dando lugar a diferentes proteínas. Además es un genoma bastante grande, son 30 kilobases, 30.000 bases, que le convierte en uno de los genomas virales ARN más grandes que existen. Este genoma, por lo tanto, codifica una serie de proteínas, es decir, presenta una serie de pautas secretas de lectura, ¿no? unos genes que codifican las diferentes proteínas que forman este virus y en que las que destacamos 4 proteínas estructurales, ¿no? Sobre todo la proteína S, que es la que forma la corona, y también codifica una RNA polimerasa RNA dependiente, que es una enzima que tiene la capacidad de copiar ARN para dar ARNs nuevos y por lo tanto está implicado en la replicación del virus. ¿En qué se diferencia de otros coronavirus? Bueno, estas características que os he citado hace que sean comunes a todos los virus pertenecientes a la familia Coronaviridae. Pero la familia se divide en géneros y en subgéneros. En el caso de este virus pandémico, pues pertenece al género beta coronavirus y al subgénero sarbecovirus. ¿Y qué es lo que hace que unos coronavirus se incluyan en unos géneros u otros? Bueno, pues las diferencias las encontramos en cuanto a variaciones o secuencias genómicas. Si comparamos los genomas de los coronavirus distintos, podemos encontrar diferencias en cuanto a su secuencia nucleotídica que justifica que unos virus pertenezcan a un genoma o a otro. También encontramos diferencias en cuanto a la organización genómica. En este caso, esos marcos secretos de lectura, esos genes que codificaban las proteínas, algunos de ellos ocupan posiciones ligeramente desplazadas unos respecto a otros dentro del genoma y también en cuanto al número de proteínas que codifican, ¿no? Pueden codificar más o menos proteínas. En el caso del coronavirus tipo 2, pues presenta 10 pautas secretas de lectura. Cuando se sintetizan proteínas distintas o como se sintetizan proteínas distintas, pues esto va a influir en el ciclo biológico del virus y por lo tanto los mecanismos celulares que induce o que inhibe cuando infecta a la célula pueden ser diferentes y pueden, evidentemente, por lo tanto, generar diferencias en cuanto a la patología viral. Decir que contra los coronavirus hay coronavirus que infectan a humanos y coronavirus que infectan a animales. En principio, los que infectan a animales producen más síntomas entéricos, mientras que los que infectan a humanos serían más respiratorios. Centrándonos en los humanos, decir que este no es el primer coronavirus que se ha descrito, el coronavirus humano que se ha descrito, ¿no? Se han descrito hasta ahora 7. 4 de ellos formarían un grupo que podríamos denominar como clásico o no epidémico o de patología leve y se caracteriza por tener nombres curiosos. Son combinaciones de números y letras 229E, NL63 y que se descubrieron algunos de ellos ya en los años 60 del siglo pasado, o sea que ya tienen tiempo. Se caracterizan por provocar cuadros respiratorios leves, similares a catarros, sobre todo en épocas invernales. El segundo grupo incluye a los pandémicos o de patología grave. Está formado por 3 coronavirus en este caso.
Por orden cronológico, ¿no? El primero se descubrió en China en el año 2002. Aparecieron unos brotes de unos cuadros respiratorios severos, que esta es la patología que provoca estos virus epidémicos, y que, como digo, se extendió por China y por los países del entorno. En el año 2004, la OMS declaró que el brote epidémico había finalizado porque ya no había más contagio, es decir, virus que desapareció, ¿no? En el año 2012, en Arabia Saudita, se descubrieron otros brotes de pacientes que presentaban estos cuadros respiratorios severos, y cuando se analizó el culpable, pues resultó ser un coronavirus, el que se denominó MERS, ¿no? Que son las iniciales en inglés de Oriente Medio, y por lo tanto, digamos que fueron los causantes de este brote epidémico en el 2012 en Arabia Saudita y otro brote epidémico en el 2015 en Corea del Sur. Bueno, no es de extraño que, por tanto, Corea del Sur ya es la tercera vez ahora que se enfrentaría a un brote por coronavirus, y probablemente esta sea una de las causas, entre otras, que fuese uno de los países que mejor respondió a este brote, ¿no? Decir que en el caso del MERS destaca su alta tasa de mortalidad, ¿no? Cercana a un 30%. Y, bueno, y que también no se extinguió, como el caso del SARS, sino que sigue provocando cuadros, ¿no? En países de Oriente Medio. Y llegamos al año 2019, en donde, bueno, pues se descubre este nuevo virus, el SARS coronavirus tipo 2, ¿no? Similar al tipo 1, pero distinto, una especie diferente, y que es la causante de la enfermedad que se conoce como COVID-19. El SARS tipo 2 es el nombre del virus y el COVID-19 es el nombre de la enfermedad, para distinguirla quizás del SARS, ¿no? Del primer coronavirus. Bueno, como ya todos sabéis, es un virus que se ha extendido entre toda la población mundial, alcanza más de 1 millón de casos. Si se compara con los anteriores, es mucho mayor. El SARS produjo unos 8.000 casos y el MERS pues unos 2.000, 3.000 casos, o sea que en el caso del SARS tipo 2 se ha extendido mucho más rápidamente, casi 200.000 muertes, ¿no? Con lo cual es evidente que es un virus mucho más peligroso en ese sentido que los anteriores. Otra pregunta que me hacéis es cómo puede infectar este virus las células. Bueno, como todo virus necesita un receptor celular, es decir, necesita que una proteína viral reconozca a una proteína de la membrana de la célula diana, de la célula a la que infecta. En este caso, la proteína viral es la proteína S, la proteína que forma esa estructura que se asemeja a una corona, y la proteína de la célula es la proteína ACE2, que es el enzima convertidor de angiotensina 2, que es una proteína que está relacionada con el control de la presión sanguínea y la función cardíaca. Bueno, cuando ambas proteínas interaccionan, la proteína S y la proteína AC2, pues el virus puede penetrar dentro de las células. ¿Qué células? Pues las que presentan este receptor, por ejemplo, las células del epitelio respiratorio. Vale, una vez que el virus penetra dentro de la célula, lo que va a hacer es un hackeo del mecanismo biosintético celular. El virus por sí solo no puede replicarse, y lo que está haciendo precisamente es eso, utilizar la maquinaria biosintética de la célula para obtener copias de sí mismo y viriones nuevos y ir a infectar a otras células. Como dijimos, el genoma viral es un ARN mensajero, actúa como tal, es de probabilidad positiva, y por lo tanto va a ser reconocido por los ribosomas celulares, y estos lo van a traducir. En primer lugar, en un polipéptido bastante grande, que presenta unos dominios proteasa, que lo que hace es que autocorta este polipéptido en proteínas más pequeñas. Entonces, estas proteínas van a estar involucradas en la replicación viral, y destaca la ARN polimerasa ARN dependiente. Este enzima hace copias de ARN, es decir, va a coger esa hebra positiva, ese genoma positiva viral, y lo va a copiar, obteniendo una hebra negativa, y esta hebra negativa la va a copiar a su vez, obteniendo por una parte hebras positivas completas, que serán los futuros genomas que se incorporan en los viriones, y por otra parte una serie de genomas más pequeñitos que se llaman subgenomas. Cada uno de estos codifica una proteína distinta y van a ser traducidas. Entre ellos, las proteínas estructurales, donde destaca la proteína N, que es una nucleoproteína, cuyo subgenoma, el subgenoma que lo codifica, va a ser traducido por los ribosomas del citoplasma, y que una vez traducidos dan lugar a esta proteína N o nucleoproteína que se va a unir al ARN. Por otra parte, otras proteínas estructurales como la S, la E o la M van a ser traducidos por ribosomas del retículo endoplasmático, van a
a pasar al aparato de Golgi y van a quedar ancladas en las membranas, ¿no? Estas estructuras membranales que llevan estas proteínas, ¿no?, van a relacionarse, ¿no?, van a interactuar con el complejo nucleoproteína ARN y van a formar viniones nuevos. Los viniones nuevos van a ser expulsados de la célula por exocitosis y van a infectar otras células. Básicamente ese sería el ciclo viral de este virus, ¿no? A la pregunta de si puede el coronavirus integrarse en el genoma, no. No, hay ciertos virus que tienen esta capacidad, como los retrovirus, por ejemplo, pero el coronavirus no puede hacer eso. Sí que puede recombinar los genomas de coronavirus entre sí, pero no puede integrarse dentro del genoma celular. Otra pregunta es: ¿a qué personas afecta más este virus? Y que hay personas que pueden transmitir la enfermedad sin tener síntomas, ¿y a qué se debe? Bueno, primero, todos los grupos de edad son susceptibles de ser infectados, pero es verdad que los datos epidemiológicos indican que la mayoría de los casos se producen entre adultos menores de 30 años. Es decir, hay menos casos en menores de 30, en adolescentes y en niños. No obstante, los casos graves, los que realmente serían más, pues se producen sobre todo en personas de edad avanzada, ¿no?, en ancianos y en personas que tengan comorbilidades y que tengan otras patologías. De hecho, hay estudios que afirman que hasta un 80% de las muertes, ¿no?, ocurren en personas mayores de 65 años y que hasta un 90% de estos tenían una patología, tenían otra patología, ¿no?, sobre todo hipertensión, obesidad, diabetes. La hipertensión ha creado cierta polémica porque, como en los hipertensos la medicación que se le da parece ser que incrementa los niveles de ACE2, pues podríamos pensar que se hace más susceptibles a la enfermedad. Pero esto, hay que hacer estudios sobre ello porque no está muy claro. La existencia de asintomáticos, bueno, esto no es típico de esta enfermedad. Los asintomáticos también ocurre con otras enfermedades virales, ¿no? Lo que ocurre es que en este caso, bueno, la persona es infectada, el virus se replica activamente en esa persona. Lo que pasa es que el sistema inmune es capaz de, digamos, vencer la enfermedad y, por lo tanto, digamos que o bien no se tiene síntomas o los síntomas son más leves. No obstante, es cierto que el virus se está infectando y está replicándose, con lo cual esa persona es contagiosa, ¿no? Puede contagiar. Pero es verdad que el periodo de contagio es más corto, es decir, mientras que los asintomáticos pueden contagiar desde el día 4 hasta el día 10 después de infectarse, en el caso de los enfermos graves se calcula que el periodo de contagio puede durar hasta los 21 días después de la infección, con lo cual sería un poquito más largo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los pasos para desarrollar una vacuna? Bueno, pues en este caso, desgraciadamente, y digo desgraciadamente por la urgencia que se tiene para conseguirla, el desarrollo de una vacuna es largo y consta 3 periodos, y además entenderéis que hay que pasar por los 3, es decir, no sería bueno pues saltarse ninguno de ellos, ¿no? El primero es obvio y saltárselo sería hasta ridículo, porque se trataría de diseñar la vacuna, es decir, vamos a construirla, vamos a diseñarla, vamos a sintetizarla o lo que sea. Es un periodo que se realiza en el laboratorio. En este caso, pues se decide qué tipo de vacuna se va a diseñar, se va a construir. Pueden ser como las vacunas clásicas, virus inactivados o virus mutados, o puede ser pues como las más modernas, ¿no?, que están formadas por una proteína o varias proteínas que se descubren que son especialmente inmunogénicas, es decir, que despiertan especialmente la respuesta del sistema inmune y por lo tanto se pueden utilizar no solo las proteínas, no el virus completo. Claro, en ese caso hay que diseñar cómo se producen esas proteínas. Normalmente se utilizan sistemas recombinantes, ¿no?, que hacen que estas proteínas sean producidas por sistemas heterólogos, ya sea bacterias, sea levaduras, ya sea macrobios recombinantes, de forma que se pueden hacer que estos organismos, bacterias, levaduras, actúen como auténticas factorías que están produciendo estas proteínas. También se puede, bueno, pues insertar el gen que codifica ese inmunógeno en otros virus recombinantes, ¿no?, y que estos virus recombinantes presenten, ¿no?, de alguna manera este inmunógeno al sistema inmune.
También hay que investigar qué adyuvantes se utilizan, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, una vez que se ha diseñado la vacuna, cómo se va a presentar y se fabrique, pues viene un segundo periodo que serían unas pruebas preclínicas que tratarían de averiguar un poco cómo funciona la vacuna, cómo afecta al organismo y que se realizan sobre todo en ensayos con animales. Y luego ya tenemos un tercer periodo, que serían los ensayos clínicos con pacientes, que a su vez se dividen en tres fases, que básicamente en cada una de las fases va incluyendo cada vez más voluntarios, ¿no?, a ser inmunizados. En la fase 1 pues, se evalúa la seguridad, el efecto inmunológico. En la fase 2 se confirma las dosis, los intervalos entre las dosis. Y en la fase 3 ya se inmunizan personas, ya millares de personas, de voluntarios que estén en riesgo de padecer la enfermedad. Es decir, ya, digamos, se somete, digamos, la vacuna al reto de que esos pacientes inmunizados pueden contagiarse, ¿no? Y además de utilizar millones de pacientes, pues aquí ya se pueden observar efectos secundarios que puedan producirse a una tasa muy baja y que por lo tanto necesitas tener muchos inmunizados para que se dé alguno de estos eventos no deseados. Cada proceso, como veis, tiene su tiempo y acortarlo pues no se podría hacer. Sí es verdad que cada uno de esos procesos requiere unas autorizaciones, un trabajo, digamos, más burocrático y quizás ahí sí que se podría acortar los plazos. La siguiente pregunta es si se utiliza algún tipo de fármaco en el tratamiento de la enfermedad de COVID. Bueno, decir en principio que no hay un tratamiento totalmente efectivo, sí se han llegado a utilizar varios, dado la urgencia en algunos casos, y que ahora se empiezan, bueno, hace ya tiempo que se están realizando los ensayos clínicos pertinentes para probar pues, cuál de estos fármacos es el idóneo, cuál funciona o cuál no. Los candidatos para tratamientos son múltiples y de hecho la Agencia Española de Medicamentos recoge varios, ¿no? Y entre los que hay cierta evidencia científica, pues podemos hacer quizás dos grupos, ¿no? Unos que inhibirían la replicación viral, entre ellos pues estaría el Remdesivir, que es un análogo de nucleótido y por lo tanto inhibiría a esa RNA polimerasa. También está el dúo lopinavir-ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa, por ejemplo, del VIH, que también se podría utilizar. También la cloroquina, que se utilizó tradicionalmente como antipalúdico y que, bueno, también parece ser que inhibiría esa replicación viral. Y luego hay una fase de la enfermedad en la que algunos pacientes, desgraciadamente, llegan, que es la inflamación exacerbada, ¿no? Se produce un cuadro inflamatorio exacerbado, lo que se denominó una tormenta de citoquinas. Por lo tanto, unos inhibidores de esta inflamación o de esta tormenta de citoquinas también podrían ser utilizados como parte del tratamiento. Y en este caso, algunos candidatos como inhibidores de algunos de estos citoquinas, ¿no?, como la interleuquina 6, el tocilizumab o el sarilumab, podrían ser unos candidatos. Pero como digo, todavía no hay claramente establecido ninguno, pero sí se están haciendo bastantes ensayos clínicos que espero que en breve aporten, ¿no?, a luz sobre este campo. Otra pregunta que me hacéis es cómo funcionan los test diagnósticos. Bueno, el diagnóstico del SARS se realiza mediante técnicas moleculares y en ese sentido no difiere mucho de otras técnicas utilizadas para la detección de otros virus o microorganismos, ¿no? Se basa en la detección de alguno de los componentes virales, ya sea el genoma o las proteínas. Y función de lo que queramos detectar, pues se utilizan unos test diagnósticos u otros. Cuando queremos detectar el genoma, pues se recurre a una variante de la tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa, esto es de la PCR. En este caso, lo que ocurre es que cuando la muestra clínica, el exudado faríngeo, llega al servicio de microbiología, que es quien realiza estas pruebas, pues se produce lo que hay que hacer primero es extraer el genoma. Es decir, el genoma está dentro de las células, dentro de las cápsides, entonces lo primero que hay que hacer es liberarlo, ¿no? De alguna manera romper las células, romper las cápsides y por lo tanto quedar expuesto para la siguiente fase, que sería la PCR previamente dicha. En este caso es una variante porque como el genoma es una molécula de ARN, lo primero que hay que hacer es hacer una copia en ADN de ese ARN viral, mediante una enzima que es una retrotranscriptasa inversa. Una vez hecha esta copia de ADN se somete a un proceso cíclico en el que mediante una DNA polimerasa especial que resiste temperaturas altas, esta molécula de ADN se va copiando a sí misma utilizando unos oligonucleótidos específicos. Además, se añade a la mezcla una sonda, que es un oligonucleótido que porta un fluoróforo que emite luz, digamos, cuanta más cantidad de ADN haya.
Es una técnica muy sensible porque, como os dais cuenta, lo que se está detectando, es decir, el genoma, en este caso el genoma viral, se está amplificando por la técnica. Eso quiere decir que si uno parte de una muestra en la que hay poco genoma, este proceso de la PCR replica este genoma de forma que se tienen muchísimas moléculas de ADN y por lo tanto son más fáciles de detectar. Por lo tanto, son técnicas altamente sensibles. Frente a esta técnica sensible de detección de genoma, se contrapone otra técnica que lo que pretende detectar es las proteínas, o una proteína viral, ¿no? Se realizan mediante inmunocromatografías o mediante ELISAs, que lo que detectan es un antígeno viral. Estas técnicas son menos sensibles que la PCR porque, bueno, durante la detección no existe ningún proceso de amplificación. Es decir, las proteínas que uno pretende detectar, las proteínas o proteínas virales que uno pretende detectar, son las que hay en la muestra. No hay ningún mecanismo que las amplifique, ¿no? Con lo cual son técnicas menos sensibles. Es verdad que son mucho más rápidas que la PCR. Una PCR, entre que la muestra llega al servicio, por ejemplo, se estresa de la PCR, pues puede pasar una media de 3 o 4 horas. Sin embargo, una inmunocromatografía, es decir, una técnica que detecta proteínas, pues puede estar en 15 minutos, ¿no? Sin embargo, como digo, estas técnicas son menos sensibles. Estas técnicas de detección de antígeno fueron las que al principio de la pandemia se las conoció como los test rápidos, que en realidad nunca llegaron a utilizarse porque no tiene mucho sentido para controlar una pandemia. Tiene sentido para diagnosticarla, es decir, tenemos un brote epidémico en el que hay muchos pacientes infectados, con identificar el agente causante de ese brote en unos cuantos, puedo llegar a etiquetar ese brote epidémico. Pero si lo que pretendo es controlar la epidemia, lo que necesito son técnicas que me permitan diagnosticar cuanto más mejor. Y entonces, evidentemente, ante una técnica como es la PCR, que es mucho más sensible, digamos que el test de antígeno no tiene mucho sentido. Y luego existe un tercer test diagnóstico que aquí no detecta nada del virus, lo que detecta es la respuesta inmune. Es decir, cuando ocurre una infección viral o una infección de cualquier microorganismo, el sistema inmune va a responder y entre las respuestas que genera va a ser la síntesis de dos inmunoglobulinas, la M y la G, y además en ese orden cronológico, primero la M y luego la G. De forma que la detección de estas inmunoglobulinas pues puede identificar en qué momento de la infección estamos, ¿no? Una inmunoglobulina G tipo M indicaría, en principio y de forma general, una infección aguda, por lo tanto, pues en ese momento, digamos, el paciente estaría infectado, y una inmunoglobulina G indicaría infección pasada, es decir, indicaría que en ese momento el paciente ya habría pasado la infección y por lo tanto su sistema inmune habría generado anticuerpos, espero que protectores, contra esa infección, ¿no? Por lo tanto, los test diagnósticos funcionan de tal manera que es posible obtener cualquier resultado en ellos, porque nos indicarían en qué momento de la infección estamos. Sería posible tener, por ejemplo, un paciente con una PCR positiva, una IgM negativa y una IgG negativa, indicando que estaría en un momento inicial de la infección, o podría ser el otro extremo, el que tuviese una PCR negativa, una IgM negativa y una IgG positiva, indicando que está en un momento posterior y que ya ha pasado, esa infección ya la ha pasado, ¿no? Tenemos ya como digo, una infección pasada. Por lo tanto, bueno, pues los test diagnósticos se utilizarán en función de lo que se quiera en cada momento y ahora mismo los test diagnósticos de anticuerpos se están utilizando precisamente para valorar cuántos pacientes o cuántas personas, digamos, han pasado ya la infección, es decir, presentan IgGs, por lo tanto, han pasado la infección y supuestamente estarían protegidos. La idea es cuantas más personas tengan IgGs positivas, mejor, porque alcanzaríamos esa inmunidad de rebaño, es decir, ese porcentaje de individuos que estarían inmunizados frente a la enfermedad y por lo tanto podríamos, digamos, protegernos mejor frente a ella. La siguiente pregunta es sobre la tormenta de citoquinas que algunos pacientes infectados por coronavirus presentan, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir ante esto es que ante una infección viral el sistema inmune responde activando a una serie de células que tienen como misión controlar la infección. Esta regulación es compleja y estoy seguro que un inmunólogo lo explicaría mejor, pero básicamente consiste en la existencia de una serie de células del sistema inmune que van a regular que otras células se activen o se diferencien
para cumplir ciertas misiones, ¿no? Como por ejemplo la aparición de macrófagos que destruyen las células infectadas o los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Estas activaciones y diferenciaciones de unas células mediante la actuación de otras se llevan a cabo mediante una serie de mensajeros o proteínas que estas células excretan, que son lo que se conoce como las citoquinas. Lo que ocurre es que en un proceso inflamatorio normal, un proceso en el que se controla la infección, pues esto está orquestado muy finamente, pero en algunos casos, como el que nos ocupa, digamos que esto se desregula y se produce lo que se dice un proceso inflamatorio exacerbado, de forma que en el lugar de la infección aparecen células que son capaces de producir estas citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6 que hablábamos antes, y que estas a su vez atraen, digamos, la llegada de nuevas células inmunes como macrófagos de forma excesiva y que estos producen una serie de enzimas que tienen como misión controlar la infección, pero que en realidad van a producir daño celular, un daño tisular, puede llevar, por lo tanto, a fallos orgánicos y producir la muerte del paciente. En este caso, la causa no es directamente la infección viral, sino que es una respuesta inflamatoria exagerada, ¿no? Producida por un exceso de respuesta del sistema inmunitario, podemos decirlo así. Y por lo tanto, como vimos antes, ya que este proceso es uno de los implicados en los casos graves, ¿no? que pueden conducir a la muerte, pues los tratamientos, como vimos, pueden ir relacionados con tratar estos procesos, ¿no? con evitar que estos procesos ocurran. Otra pregunta que me hacéis es si hay otros virus que producen este efecto. Pues sí, no es exclusivo del coronavirus, sino que se ha observado que en otros virus, como el virus del ébola o unas cepas de la gripe, se producen. Otra pregunta que me hacéis se refiere a esa noticia de unos médicos en China que estaban siendo tratados por coronavirus y que de repente, bueno, pues su piel se coloreó, ¿no? De color negro. Bueno, esto es debido no al virus, no existe ninguna relación entre coronavirus y melanina, descrita por lo menos hasta ahora. En este caso se trata de un efecto secundario del tratamiento. Parece ser que estaban siendo tratados con altas dosis de hidroxicloroquina y este fármaco pues tiene efectos secundarios, entre ellos producir un daño hepático, sobre todo en tratamientos con dosis muy altas y prolongados, que puede provocar hiperpigmentación de la piel. Y parece que eso fue lo que ocurrió en estos casos. Bueno, decir simplemente que la eliminación del tratamiento pues hace que estos síntomas reviertan, ¿no? Con lo cual pues supongo que no va a ir más allá. Bueno, y por último me pedís que dé mi opinión con respecto a cómo creo que avanzará el virus en estas últimas semanas de confinamiento y posteriormente. Bueno, yo creo que el virus se está comportando como esperamos, ¿no? Después de tantos días de confinamiento, pues evidentemente han bajado mucho los contagios, siguen existiendo, pero han bajado. Estamos en esa parte baja de la curva y también, evidentemente de forma paralela, pues ha descendido el número de casos graves, ¿no? Ya sea el número de hospitalizaciones o, afortunadamente, el número de muertes. Con estas cifras encima de la mesa, pues ya existen planes de desconfinamiento y para ello, bueno, es que España se ha dividido en provincias, se habla de fase 0, 1, 2 y 3 y, bueno, se irán aplicando sucesivamente en cada una de las provincias según cómo se vayan comportando. ¿De qué va a depender esto? Bueno, pues dependerá probablemente del cumplimiento de esas medidas para evitar los contagios, ¿no? El objetivo es evitar, ¿no?, una acumulación de contagios en un espacio corto de tiempo, porque esto llevaría a lo que ya ocurrió en algunas comunidades autónomas, o estuvo a punto de ocurrir, que fue el colapso del sistema sanitario, y eso no nos lo podemos permitir otra vez, ¿no? Entonces, bueno, si viene una segunda oleada, pues por lo menos que esto no ocurra, ¿no?, que no sea en un corto espacio de tiempo. Esa segunda oleada vendrá o no, pues dependiendo un poco de la inmunidad que tenga la sociedad adquirida en este momento, ¿no? Y esa inmunidad se va a dar por dos medios. Uno, de forma natural, es decir, el número de personas que han sido infectadas y que hayan pasado ya la enfermedad. Necesitamos conocer ese dato y para eso pues están haciendo los test diagnósticos, ¿no?, de anticuerpo para conocer cuánto de esta población pues tiene las famosas IgGs y que por lo tanto puede estar ya protegida. Cuanto mayor sea el porcentaje de personas infectadas y con anticuerpos protectores, pues evidentemente más fácil será controlar esta epidemia.
Y la otra forma de conseguir inmunidad, pues es artificial, es decir, esa base de la vacuna. Y por lo tanto es algo de lo que tenemos que estar pendientes, ¿no? ¿Cuánto va a tardar? Probablemente todavía unos meses, pero bueno, la pregunta que nos hacemos también es ¿cómo será esta vacuna? Quiero decir, ¿será altamente eficaz y con una sola dosis estará protegida? Necesitaremos varias dosis. Podemos llegar al extremo de que habrá que vacunarse periódicamente, incluso anualmente, como en el caso de la gripe. Bueno, esto dependerá de cómo sea la vacuna y de cómo el virus evolucione, ¿no? Yo espero que sea una vacuna, evidentemente, que permita controlar la epidemia al 100%. Pero ya que hablamos de virus de la gripe, pues también una cosa que tendríamos que empezar a preguntarnos, aunque bueno, todavía tarda un poquito, es qué va a ocurrir este invierno, ¿no? Con el periodo gripal. Es decir, cuando llegue la gripe, como todos los años, ¿qué va a ocurrir con este virus? ¿Va a seguir estando entre nosotros? ¿Va a cocircular ambos virus? ¿Los cuadros van a ser más graves o no? Eso, uno va a desplazar a otro, eso es algo que se debe saber, ¿no? Y esto es todo. Espero que haber contestado a vuestras preguntas y simplemente, bueno, animaros a que ya queda poco y estoy seguro que esta epidemia la acabaremos venciendo de una forma u otra.